בספר כתבי בעל הסולם, אנחנו נמצאים בעמוד 730. Estamos en las cartas de Bala Sulam. איגרת ל"ח. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה, קבלה גרופ. Estamos en la carta número 37. במערכת הערבות אפשר ללחוץ על הכפתור חומר הלימוד. Ustedes pueden encontrar el material de estudio en el sistema Arbut. En Sviva Tová, ustedes pueden también hacer sus preguntas en línea. Por favor. Y como parte de nuestros estudios, la sabiduría de la Kabbalah en forma general, primero nosotros queremos leer todos los materiales escritos de Bala Sulam, especialmente sus cartas, antes que todo, porque son cortas, son más cercanas, son más claras. Así que vamos a continuar hasta que termine todo el material. En paralelo también nosotros estamos estudiando sus artículos. Y así es como nosotros iremos a través de todo su tesoro. La carta que tenemos hoy, la carta 37, es una carta que él escribió a su hijo. Él la escribió desde Londres. Veamos. Carta 38, Londres, de 1927. Recibí tu carta y te felicito por la semijá o de la ordenación rabínica que has obtenido. Rav, entonces su hijo, el Rabash, pasó el examen para volverse un experto en los materiales presentados para nosotros a través de la Torah. Bala Sulam escuchó esto y él lo está felicitando. Le está dando la felicitación adecuada. Y como resultado de pasar este examen, él ha recibido un diploma. Su misión de ser un experto de la Torah. Este es el primer muro que te impidió seguir adelante, pero que a partir de este día empieces a tener éxito y con viento en popa hasta que llegues al palacio del rey. Es decir, hasta que él alcance adhesión con el Creador. Esto es lo que Bala Sulam le está felicitando. Me gustaría que obtuvieras otra semijá, pero de ahora en adelante date prisa y pasa la mayor parte de tu tiempo preparando tu cuerpo para reunir fuerza y coraje, como un buey al yugo y como un burro a la carga. No pierdas ni un minuto. El camino es largo y los suministros son escasos. Es decir, Bala Sulam le advierte el camino al verdadero éxito, el camino que ve de su hijo con respecto a lo que él ve, lo que su hijo va a alcanzar todavía es muy lejos. Él ya le advierte esto y entonces él necesita acelerarse, tiene que tener todas las fuerzas adecuadas. Por el momento no tenemos preguntas, así que adelante, Dudi. Lectura. Deberías decir, ¿dónde está esta preparación? Te lo diré. Como escuché del Admor de Kalshim en épocas anteriores, uno primero debía obtener todas las 7 enseñanzas externas, llamadas las 7 doncellas que sirven a la hija del rey, como también una terrible mortificación. Y sin embargo, Rav, es decir, que en el pasado nosotros necesitábamos hacer muchos más esfuerzos y aprender mucho menos de lo que aprendemos en estos días para poder alcanzar la adhesión con el Creador.
Lectura. Y sin embargo, no muchos ganaron el favor del Creador. Raf. Es decir, que a pesar de que las personas ponían todo su esfuerzo y habilidades día y noche en la medida en la que podían, todavía, a pesar de esto, no alcanzaban adhesión con el Creador. Lectura. Pero dado que hemos sido recompensados con las enseñanzas del Ari y las formas de trabajo de Baal Shem Tov, es realmente posible para cualquiera, y las preparaciones anteriores ya no son necesarias. Es decir, que desde el tiempo del Ari y del Baal Shem Tov las condiciones han cambiado. Las condiciones para acercarnos al Creador han cambiado. Inclusive los tiempos también han cambiado. Estamos en diferentes tiempos. Y por lo tanto es suficiente nada más poner los esfuerzos que podamos y a través de esto nosotros podemos alcanzar la adhesión con el Creador. Los estudios con respecto a la sabiduría de la Kabbalah son con respecto al Ari y nuestro trabajo, es decir, el trabajo en la conexión entre nosotros para poder otorgar, es con respecto al método de Baal Shem Tov. Sí, nosotros seguimos estos dos, entonces nosotros realmente tendremos éxito y esto es lo que Baal HaSulam escribe acá. Holanda. Pregunta, sí, gracias Raf, realmente es muy inspirador leer esta carta juntos y escuchar tus comentarios. Si nosotros pudiéramos volver a esos años de los 20, Baal HaSulam estaba muy joven en los 20, ¿verdad? Raf, sí. Pregunta, entonces si yo... Esta pregunta vino a mí, es como tenía otro inicio en su vida espiritual. Los amigos están viéndome ahorita y también muchos amigos también son muy jóvenes y tenía también a su papá espiritual. Él tenía la dirección desde una edad muy joven y muchos de nosotros encontramos la Kabbalah ya muy tarde, cuando somos viejos. No pudimos prepararnos toda la vida. ¿Hay algo que podemos decir acerca de nuestro destino espiritual con respecto a esto que le estoy preguntando? Raf. Mira, antes que todo, nada pasa por casualidad, nada es aleatorio, que esto pase para una persona o para otra, no, sino que todos tienen sus tiempos, condiciones adecuadas y por lo tanto, una persona no puede decir es que donde estoy yo con respecto a Baal HaSulam o Rabash, seguro que yo voy a tener éxito. No. Yo no tengo un maestro especial, yo no tengo la fuerza especial que ellos tenían y todas estas cosas, y por tanto yo no puedo tener éxito, o yo no estoy teniendo éxito. No del todo. Cada quien tiene su lugar adecuado y desde arriba, desde la parte del Creador, cada uno de nosotros recibe exactamente lo que necesita para poder alcanzar este estado de perfección. Así que no hay nada de cual debamos quejarse y desconsiderar lo que nos han dado, sino solo tenemos que tomar y implementar las cosas correctamente, la medida en la que las entendemos, y así vamos a tener éxito como todos. Y al final todos vamos a llegar a la final de la corrección. Aquí la pregunta entonces es, ¿cómo llegas? ¿De qué forma vas a llegar al final de la corrección? Y no al final, aunque al final se le prometió eso a todos. Por lo tanto, es mejor no comparar y solo tenemos que aprender que tantos esfuerzos han puesto esto, que tanto nosotros también tenemos que invertir bajo nuestras condiciones. Pregunta. La última cosa que quise decir, disculpe, no quería confiarme. Estoy pensando que vivimos nuestra vida espiritual ahora como algo que es en el futuro, sino que estamos viviendo nuestra vida espiritual en estos momentos. Como aclaración, Raf. Raf, sí, eso es muy verdadero. Y nosotros vamos a ejecutar esto y créeme que todo ya está abierto ante nosotros hacia adelante.
Jeff. Дорогой Раф, тут он пишет про эти два пути. Путь учения Ари и служения Бальшинтова. No, no te escuché. Estos no son dos caminos, solo hay un solo camino, solo aquel camino. Hay uno que habla acerca de la adhesión del Creador, desde el punto de vista de la sabiduría de la Kabbalah, que es muy, muy profundo, y el otro habla acerca de la adhesión del Creador desde el lado de trabajo interno, del trabajo espiritual, desde el lado de la conexión entre nosotros. Si nosotros estudiamos de forma especial las maneras del Baal Shem Tov, lo cual es la conexión entre nosotros en la decena, juntos, estableciendo tales condiciones en nuestras condiciones de una forma en la que nosotros empecemos a revelar al Creador. La forma del Arei también agregar ese conocimiento del sistema espiritual, cómo es que se establece, cómo nosotros tenemos que trabajar con las luces y las vasijas y las pantallas y las restricciones, y que nosotros no llegamos de esta forma práctica a ese punto, y por lo tanto pareciera que fueran dos caminos, pero realmente solo existe uno: acercarnos al Creador en intelecto y también en emoción. Pregunta. Entonces, cuando Rabash estudiaba con Bala Sulam, ¿qué estudiaban? Probablemente solo los escritos del Ari, o estudiaban test, porque no había test, no habían artículos, no había esta guía del trabajo interno. Respuesta. Tú has escuchado muchas veces, o yo hablo desde el orden de las cosas, desde el momento en el que la Torá se recibió por Moisés, ellos empezaron a conectar en escenas. Nosotros hemos aprendido que el suegro de Moisés, cuando se cansó con Sífora, ella no era parte del grupo de Israel, sino que cuando él viajó hacia Egipto, él la conoció. Él conoció a esta familia fuera de Israel, él vivió con ellos y se casaron. Él se casó con la hija de este señor, que era el líder de esa área. Y el nombre de la chica era Séfora, y el hombre se llamaba Jefron. Era una persona intelectual, no era un cabalista. Después de esto, cuando Moisés se fue de esa región y regresó a Egipto, porque él necesitaba despertar a las personas de Israel en Egipto para que pudieran salir de Egipto, entonces regresó a Egipto y empezó a hablar. Él empezó a hablar a ellos y los siguieron. Y salieron de Egipto cuando ellos llegaron al monte Sinaí. Y después del monte Sinaí, cuando ellos empezaron a irse en todas direcciones, el rey Jethro, el suegro, el papá de Séfora, que era el abuelo de los hijos de Moisés, los hijos que ella tuvo con Séfora, ellos también se unieron a la generalidad de Israel que estaban en el desierto, y entonces Jefron vio cómo es que Moisés estaba guiando a las personas. Entonces le dijo: ustedes pueden leer esto en la Torá, que era necesario dividir la nación en 10, en tribus, en miles, y de esta forma, cuando dividimos a la nación de esta forma, es más fácil administrarlos y ordenarlos, y de esta forma, Jethro, que ni siquiera estaba en el monte Sinaí, y tampoco no formaba parte de las personas de Israel, él estaba hablando de esta forma, él le dio este consejo de cómo es que se supone
que se puede guiar a las personas. ¿Dónde viene esta sabiduría? Nosotros tenemos muchos ejemplos de esto en la Torá, que no necesariamente viene de la nación de Israel. Y de esto la nación se empezó a dividir, la nación de Israel se empezó a dividir en decenas, en miles, y así es como se construyó en estructura. No es que la nación tenía ya esta estructura, sino que aquellos que se querían acercar a revelar al Creador, así es como ellos se conectan entre ellos mismos. Y nosotros también en el Bnei Baruch, nosotros nos construimos para estar organizados escenas. ¿Está claro? Pregunta. Mira, la pregunta era acerca de Rabash. ¿Cómo es que ellos estudiaban? Raf, mira, la pregunta es que no era la costumbre de Rabash. Sí, sabes, yo te estoy hablando desde la anterioridad, del suegro de Moisés. Esto viene de hace miles de años, desde el éxodo de Egipto. Durante la recepción de la Torah, ¿tú lo ves? Y, claro, entonces hasta estos momentos, todos aquellos que estudian la sabiduría de la Kabbalah, ellos se han conectado en grupos, preferiblemente en una decena. Bueno, no hay una decena, bueno, lo que tú tengas. Y así es como siempre ha sido a través de miles de años con aquellos que estudian la sabiduría de la Kabbalah, también el Rabash. Cuando él estaba en ese marco de estudio, con aquellos que estudiaban la sabiduría de la Kabbalah, ellos también tenían una decena. Sí es como ellos estudiaban. Ellos solían estudiar juntos con los problemas, se podían conectar, a veces no se podían conectar, a veces se conectaban de una forma y de otra. Pregunta. Sí, pero el Rabash en sí mismo, él escribió los artículos sociales. ¿Cómo es que Bala Sulam le pasó esta experiencia a él? Raf, mira, no hay secretos. Este conocimiento existe en nación y es necesario conectar en grupos para poder estudiar la Torah en todo. Si tú estudias la Torah en Hebruta, es decir, en unidad, con 10 personas que se sientan a estudiar juntos, pero en la sabiduría de la Kabbalah es preferible que siempre sea una decena. Internet. ¿Cómo podemos responder a la indiferencia en nuestro trabajo? A la indiferencia. ¿Por qué es que venimos a la indiferencia? No. ¿Cómo respondemos a la indiferencia? ¿En la decena? Nosotros tenemos que atacar. Simplemente atacar. No hay nada más que hacer cuando tenemos la indiferencia. Es una guerra que no se detiene hasta el final de la corrección. Y yo entiendo que los más nos acerquemos al final de la corrección y bajo este mando del final de la corrección no hay nada que podamos hacer sino que cerrar nuestros ojos y avanzar y no tener miedo. Y lo más importante es que no tengamos miedo de nada. Pregunta. Hebrew 1 preguntan, ¿quién es la hija del rey en este texto? Y la hija del rey en este texto. Raf, usualmente es la Torah, el creador es el rey y la hija del rey es la Torah. Holanda. Sí, otra pregunta del artículo, Raf. ¿Qué era tan especial en la enseñanza del Ari y de Baal Shem Tov que nosotros no necesitamos estas preparaciones más?
como ellos solían hacerlo. ¿Qué es especial de este enfoque del Ari? Raf, esos que estudiaban la introducción al test, ahí Bala Sulam nos explica qué tipo de límites las personas tenían que experimentaban hace miles de años para poder alcanzar la revelación del Creador, como está escrito, comer poquito de pan, comer agua, tomar nada más agua, dormir en el suelo y siempre tener dolores. Tú haces esto, entonces tú serás bendecido. Y de esta forma tú podías entrar en la espiritualidad. Tú haces esto y lo hacías durante muchos años y tú te acostumbras a vivir de esta forma, tú te acostumbras a distintos tormentos donde tú no pides nada más allá que sea la conexión con el Creador. Todo lo demás, tú eras como una persona muerta que no quería sentir nada de este mundo. Estas eran las condiciones. En cambio, en nuestros momentos nosotros no somos capaces de siquiera pensar estas cosas. Es algo que no encaja con nuestra generación, porque nosotros somos débiles. Antes, las personas eran capaces de caminar directamente, de una forma directa, y afrontar cualquier tormento para poder alcanzar la revelación del Creador, la conexión con el Creador. Y después de esto, vino la deterioración de las generaciones que nosotros hemos hablado. Este concepto de la deterioración, es decir, que cada generación crece y crece. Y la persona por esto entonces se vuelve débil y no es capaz. Es como ustedes. Miren en qué medida ustedes pueden sacrificarse ustedes mismos para poder alcanzar la adhesión al Creador. Para ustedes todo está abierto, pero estas condiciones no son fáciles, dicen ustedes. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que entender por nosotros mismos estas cosas. Y de esta forma nosotros entonces avanzaremos, especialmente nuestro trabajo el día de hoy, en nuestra conexión. Rudy, ¿sí? Adelante. Lectura. Sí. Pero dado que hemos sido recompensados con las enseñanzas del Ari y las formas del trabajo de Bala Sulam, de Baal Shem Tov, es realmente posible para cualquiera y las preparaciones anteriores ya no son necesarias. Te paras en esos dos, los cuales por la gracia del Creador, y he sido favorecido por Él, y los he recibido con firmeza, y mi vista es tan cercana a ti como la cercanía del Padre a su Hijo, sin duda, te las transmitiré. Cuando estés listo para recibir de boca a boca, Raf. Es decir, Bala Sulam decía, yo recibí estas dos enseñanzas del Ari y también las enseñanzas de Baal Shem Tov. Por lo tanto, yo también te lo paso a ti en estos momentos para que tú hagas esfuerzos en estos y también tengas éxito. Lectura. Pero lo más importante es el trabajo, es decir, anhelar esforzarse en su trabajo, porque el trabajo ordinario no cuenta en absoluto. Solo las partes que son más que lo usual, lo que se llama trabajo. Es como una persona que debe comer 1 libra de pan para estar llena. Todo lo que come no merece el título de una comida satisfactoria, sino solo el último bocado de la libra. Ese poco, a pesar de su pequeñez,
Es lo que define la comida como satisfactoria. Raf, es decir, que es necesario ir todo, ir todo el camino y tener devoción completa y sobreponerse a todo lo que nosotros llevemos. Y solo en esa última etapa, ahí nosotros entonces realmente alcanzamos la revelación de la Torah con respecto a ti y se completa de forma similar en nosotros. Lectura. De manera similar de cada servicio, el Creador extrae solo los pocos que están más allá de lo ordinario y serán las letras y las vasijas en los cuales recibirán la luz de su rostro. Raf, ¿tenemos preguntas? Pregunta. Entonces, una cuarta muy especial. Él le escribe como papá a su hijo, también como maestro a su estudiante. ¿Cuál es el consejo central que le está dando acá, Raf? Raf, el consejo es que tú tienes que realmente invertirte a ti mismo, esforzarte completamente, en el corazón completo, este trabajo de adhesión a través de tus amigos, a través de todo el trabajo hacia el Creador, hasta que tú alcances el último nivel de la adhesión completa. Es todo. Es todo el consejo que tenemos acá. ¿Tú ves? No hay ideas inteligentes, sino que solo tienes que cerrar tus ojos y caminar todo el camino. Lo que pase, pase. Tenemos que regresar un poco, ir a la derecha, ir a la izquierda. Eso no importa. Lo más importante es hacia adelante. Cada vez que nosotros sintamos, cada vez que este enfoque, esta inclinación, nosotros siempre tenemos que estar inclinados hacia la adhesión, hacia los amigos, hacia el grupo, hacia el mundo, hacia el Creador, para que, sobre todo, el Creador es la suma de todos los esfuerzos. Pregunta, ¿qué nos promete que yo nada más cierre los ojos y no me interesa nada, sino que avance? Raf, tú no pides acerca de promesas, sino nada más tú pides cómo poder ser devoto más allá de lo que fuiste en el momento previo. Raf, pregunta, ¿cuál es el agregado que necesito entonces? Raf, mira, sí, es exactamente ese esfuerzo agregado el que tú tienes que hacer. ¿De dónde sacas esas fuerzas? Tú le pides esas fuerzas al Creador para avanzar, que te dé esas fuerzas Él. Y de esta forma entonces, tú lo alcanzas. Ciertamente esto no es para todas las personas. Seguramente las condiciones cambian también de tiempo, de momentos, pero este es nuestro camino. Pregunta, ¿por qué esto no es para todas las personas, Raf? Sí, mira, hay personas que son indiferentes, que no quieren, que el Creador todavía no les ha dado el deseo, no ha planeado darles la aspiración para la adhesión, el conocimiento de todo esto. Nosotros no estamos hablando de estas personas. Estamos hablando de las personas que sienten de alguna forma una demanda de esto. Con eso estamos trabajando nosotros. Francia. Oui, bonjour Rav. Bonjour. Et que faire si je ressens que le Rav est le plus important que les amis Gran traducción, amigos. les études? Est-ce un ressenti correct? ¿Qué hacer si yo siento que el Rab es más importante que los amigos en el estudio? Raf, en el momento del estudio, cuando nosotros estamos estudiando, eso es verdadero, porque tú necesitas nada más del Raf, pero cuando tú te incorporas en el estudio, cuando tú te conectas con tus amigos después del estudio y continúas, entonces los amigos son más importantes y no hay nada más importante
que el Creador que se revela en la conexión en los amigos, y porque el Maestro solo es la guía. El Maestro solo ayudó a ajustar las condiciones. Pregunta. Dans la Torah, j'ai constaté que ceux qui étaient directement liés à Moïse sont plus sérieux dans les études que ceux qui étaient éloignés. Est-ce que comment faire pour que nous puissions aussi être plus sérieux dans les études lorsque nous sommes très loin de vous? Esperando traducción, amigos. Él está preguntando cómo nosotros podemos también estar más cerca a nuestro Maestro. Raf, no te entendí. Sí, él está hablando acerca de aquel paralelo de las personas que estaban cerca de Moisés. ¿Cómo entonces nosotros podemos acercarnos más al Raf, así como lo hacía la gente con Moisés? Raf, mira, acá no hay pregunta. Hay un grupo de personas, a estos se les conocen las personas de Israel, pero estas no son personas, no son una nación, solo es un grupo. Es un grupo que se conectó en Babilonia, y en este grupo hay distintas personas de todos los colores, de todas las formas y todos los tipos, y este grupo solo trajo el método de la corrección a la humanidad, pero en nuestro tiempo se ha empezado a esparcir más y más, a difundir, y nosotros simplemente tenemos que aceptar este método e implementarlo y mostrárselo a los demás, y así es como nosotros vamos a avanzar. Y llevar al mundo a la corrección. Pregunta. La pregunta era cómo acercarnos al Raf, porque eso hace que esto sea más serio, así como aquellos que se acercaban a Moisés. Raf, aquellos que están al lado de mí no sienten esta seriedad, porque la seriedad tiene que ser interna, una cuestión interna. Yo no puedo decir, yo no puedo hablar acerca de esto, no puedo explicarlo. La lección, yo vengo a la lección. Hay algo más, yo me preparo para hacer esto. Y así es como yo vivo. Así es mi vida. Pero aquellos que están más cerca de mí de forma física, yo no sé. Mira, ¿tú sabes dónde yo vivo? Yo tengo una habitación cerrada ahí, y ahí es donde yo vivo. Yo muy pocas veces salgo. Yo solo salgo para dar las lecciones. E inclusive ahora para esta lección, yo la estoy dando desde mi habitación. Por lo tanto, si tú estuvieras en Israel, tú estuvieras más cerca a mí, inclusive si estuvieras en la siguiente puerta, en la siguiente habitación, ni siquiera vieras nada. No serías capaz de ver nada. ¿Qué puedes ver? Tú hubieras escuchado exactamente lo mismo y hubieras visto exactamente lo mismo que estás viendo, donde estás. Así que lo más importante acá es el esfuerzo, hacer esfuerzos. También Bala Sulam estaba escribiéndole a su hijo desde Londres, directo a Israel, donde Rabash estaba, y le decía: estudia, involúcrate, esfuérzate, luego tú tendrás éxito. La cercanía física al maestro, esto realmente no va a ayudarte. Yo te lo prometo, yo te lo aseguro. Tú estás poniendo tu esfuerzo. Tú vas a tener exactamente el mismo éxito allá donde estás que como si estuvieras a la par en una habitación cercana a mí. Moscú 7, pregunta. Me gustaría preguntar,
Les dijo que Bala Sulam escribió en Tes acerca de comer poco pan, dormir en el suelo y tomar agua. ¿Por qué? Mira, tú no necesitas vivir en esas restricciones. Eso de dormir en el suelo, tomar solo agua. No, tú no necesitas nada. Tú necesitas vivir una vida normal. Bala Sulam, él no vivía bajo estas restricciones. Él no se limitaba a sí mismo. Lo más importante es que estudies y que tengas la conexión en la decena. Pregunta. Eso es exactamente lo que le quería preguntar entonces. Te está diciendo que en los países del este, los hindús, ellos también tienen este enfoque donde tienen que restringirse en el ego, no le permiten desarrollarse a su ego. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro enfoque y ese enfoque del método de las restricciones, Raf? No hay diferencia entre las naciones del mundo, entre los hindúes, entre los judíos, entre los americanos, los rusos. No importa quién, no hay diferencia en ellos. Nosotros estamos en las etapas, el final de la corrección. Por lo tanto, tienes que hacer exactamente lo que se te dice, conéctate en tu decena, estudia lo que te dan. Si tú lo haces de esta forma, en la medida en la que tú puedas, tú vas a tener éxito. Y no traigas todos estos discernimientos distintos, estas ideas acerca de distintas características de las naciones o de la sabiduría de la Kabbalah. Para la sabiduría de la Kabbalah no necesitamos intelectos especiales ni sensaciones, sino que lo que tenemos es suficiente para poder llegar a la corrección completa. De lo contrario, tú estás acusando al Creador de habernos creado de esta forma, de darnos ese corazón de piedra, que nos hace falta el intelecto necesario. No, eso no es verdadero. Todas las personas han recibido exactamente las conexiones externas e internas para poder llegar al final de la corrección. Latín 2. ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos en la decena para aprender de boca a boca y de corazón a corazón? Repeat, please. Por favor, haz la pregunta de nuevo. ¿Cuáles son las condiciones para la decena de aprender de boca a boca y de corazón a corazón? No entiendo de dónde estamos. Mira, eso de estudiar de corazón es nada más estudiar. No, Raf, disculpe, es de boca a boca. Sí. Ok. De boca a boca. Yo le voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuáles son las condiciones o el trabajo en la decena para poder alcanzar el estudio de boca a boca? Raf. Necesita ser en la conexión de corazón a corazón entre el maestro y el estudiante. Así es como esto se tiene que llevar a cabo. Es una enseñanza muy especial y muy fuerte. Y es solo con respecto a la conexión entre ambos. Por lo tanto, el maestro sí le puede pasar al estudiante todo lo que él ha alcanzado en una forma que es como el vaciado de una vasija hacia otra. Estas son cosas de las cuales nosotros no hablamos usualmente. Estos son puntos que todavía están muy lejanos a nosotros.
Y si alguien quisiera este tipo de adhesión, realmente tendrá que trabajar mucho para alcanzarla. תודה רב. איך אפשר לזהות Pregunta. את התוספת הזאת של היגיעה? איפה היא נמצאת? ¿Cómo podemos identificar el esfuerzo adicional que tenemos que hacer? Rav, el esfuerzo adicional existe nada más entre tus amigos, que tú haces menos la distancia entre ustedes, que entre más ustedes se conecten va a haber más espacio para que el Creador se pueda revelar. Nosotros aparentemente restringimos el espacio, pero nosotros ampliamos el espacio para que se revele el Creador. Respecto a las leyes contrarias de la espiritualidad, en la espiritualidad no tenemos espacio. Por lo tanto, si nosotros nos conectamos en esa estrechez, nosotros nos agregamos los unos a los otros, nos pegamos los unos a los otros. A través de esto, nosotros hacemos el espacio para el Creador. Pregunta, ¿este lugar es la carencia? Rav, sí, es la carencia de la revelación del Creador. Ese único deseo en una sola vasija. Pregunta, porque se siente como que a través de la cercanía también nosotros nos alejamos más de ese lugar. Eso es cierto de que nosotros, mira, tenemos que conectar nuestros deseos de una forma en la que sea un solo deseo, como está escrito. Yo creo que ya te dije todo. Petah Tikva 18. Gracias, Rav. ¿Cuál es la expresión de adhesión de cada uno con respecto a la decena, con respecto a las decenas y en la adhesión a la decena hacia el Creador? Rav, de hecho, no tiene que existir ninguna diferencia entre adherirse en la decena o con el Creador. En la medida en la que tú te adhieras en tu decena, en esa medida, tú te estás adhiriendo al Creador. Pregunta. La adhesión esta se siente como un otorgamiento suave, digámoslo de esta forma. ¿Podría usted explicarnos un poco más? Rav, no, yo no puedo porque ya no hay más palabras, pero con respecto a las acciones, con respecto a la adhesión, así es como esto funciona. Pregunta, ¿podríamos decir que la adhesión al Rav es lo que nos permite conectarnos al Creador? Rav, tú necesitas estar adherido al Rav solo para poder escuchar las cosas que tienes que hacer y hacerlas.